Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice, exprese la fuerza de 900 newtons de manera vectorial. Determine también los ángulos directores θx, θy y θz que forma la fuerza de 900 newtons con los ejes coordenados. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos esta fuerza de 900 que está a 65 grados sobre esta línea de aquí y a 20 grados con respecto a este punto de aquí. Entonces, recordemos que en estos casos, cuando tenemos una fuerza en 3 dimensiones para determinar sus componentes, cuando tenemos los ángulos, lo que vamos a hacer es dividirlo en 2 breves ejercicios en donde podamos determinar su componente tanto en X como en Y como en Z. 2 breves ejercicios de 2 dimensiones. Entonces, el primer breve ejercicio de 2 dimensiones es el siguiente. Voy a tomar lo que sería el eje Y voy a tomar este eje que sería el eje de la sombra de esta fuerza de 900. Y si nosotros vemos eso, entonces tenemos lo siguiente, tendríamos que el eje Y iría de esta manera, tendríamos que el eje de la sombra iría de esta manera, le voy a poner S por sombra, y tenemos que el ángulo que se forma aquí con la fuerza de 900, el que nos dan es un ángulo de 65 grados. Es un ángulo con respecto al eje S. Es 65 grados. El nombre de este eje se le puede poner como tú quieras. El caso es que lo puedas resolver. Entonces, ya que tenemos eso, vamos a sacar la componente de esta fuerza de 900 en dirección de Y la componente en dirección de S. La componente de esa fuerza de 900 en dirección de Y sería la siguiente, sería Fy va a ser igual a 900, que es el valor de la fuerza, por el seno de 65. ¿Por qué el seno de 65? Porque lo que tenemos sería la componente vertical, que sería esta, que vendría a representarnos el cateto opuesto a ese ángulo de 65. Entonces sería 900 seno de 65. Entonces tendríamos que Fy nos va a dar 815.68 newtons. Además de esto, vamos a sacar la componente en dirección de S. La componente en dirección de S sería, le voy a llamar Fs, y esa va a ser 900 coseno de 65. ¿Por qué coseno de 65? Porque estamos considerando lo que sería el cateto adyacente a este ángulo. Entonces, eso nos daría de 380.36. 380.36, en este caso son newtons. Ya que tenemos eso, entonces vamos a pasar a lo que serían las componentes de nuestra fuerza Fs, que esas componentes ya van a estar en X y ya van a estar en Z. Ojo aquí en lo que vamos a hacer. Recordemos que esa fuerza S va en esta dirección, en la dirección de esta línea que está en azul. Entonces, si nosotros dibujáramos desde arriba tal cual como está nuestro eje X y nuestro eje Z, es decir, el plano que forman estos ejes, que es justo donde está nuestra fuerza en azul, voy a dibujarlo en rojo. Si lo estamos viendo desde arriba, tendríamos lo siguiente. Tendríamos aquí nuestro eje de las X y aquí tendríamos nuestro eje de las Z. Y entonces nuestra línea azul, que es donde va Fs, sería esta de aquí. Aquí tendríamos esta que es Fs. Entonces, nosotros necesitamos la componente en X y la componente en Z. La componente en X iría de esta manera, la voy a poner en rosa, iría de esta manera hacia acá. Y la componente en Z la voy a poner en negro, iría de esta manera hacia acá. Nosotros, ¿qué es lo que sabemos de esto? Sabemos que el ángulo es este, que es este de aquí, que es de 20 grados. Luego entonces podríamos considerar que este ángulo de aquí es de 20 grados. Entonces nosotros podemos utilizar ese ángulo de 20 grados para encontrar las componentes. Tendremos lo siguiente, tendremos que Fx va a ser igual a la fuerza Fs por el seno de 20 grados. ¿Por qué el seno? Porque representa el cateto opuesto a este ángulo. Entonces sería Fs
seno de 20. Como ya sabemos que fs vale 380.36, pues entonces lo podemos sustituir 380.36 que multiplica al seno de 20 grados. Esto nos daría 130.09. 130.09 newtons. Por otro lado, para nuestra componente Fz tenemos lo siguiente. Tenemos que va a ser igual a Fs que multiplica ahora al coseno de 20 grados. ¿Por qué el coseno? Porque esta línea negra va a ser adyacente a lo que sería nuestro ángulo de 20 grados. Por eso usamos el coseno. Como ya sabemos que Fs vale 380.36, entonces vamos a tener 380.36 que multiplica al coseno de 20 grados. Tendríamos entonces que nuestra componente Fz es de 357.42 newtons. Ya que tenemos esto, entonces podemos proceder a expresar nuestra fuerza de manera vectorial. Entonces nuestra fuerza expresada de manera vectorial sería de la siguiente manera. Tendríamos que F de manera vectorial, por eso se coloca la flecha arriba, va a ser igual a la componente en X, que sería 130.09 en Y. En este caso, la componente en X, como podemos observar en el diagrama, va en dirección contraria a la dirección positiva de X, va hacia acá, hacia la izquierda. Entonces, tendríamos que tener que es menos 130.09 en Y. Luego tenemos la componente vertical, que es la componente en Y, que va a ser más 815.68, esto en dirección de J. Y por último tenemos la componente en Z, que va a ser igual a más 357.42 newtons en dirección de K. Todo esto son newtons. Esto que tenemos aquí, que lo voy a encerrar en rojo, esta sería la respuesta que nos representa la fuerza expresada de manera vectorial. Entonces, ya que tenemos eso, podemos pasar a expresar nuestros ángulos. Recordemos lo siguiente, recordemos que fx va a ser igual a f por el coseno de teta x. Tenemos por otro lado que fy va a ser igual a f por el coseno de teta y. Y tendremos que fz va a ser igual a f por el coseno de teta z. Entonces nosotros ya tenemos fx, fy y fz, que son justo estos tres que tenemos aquí, que ya lo teníamos en esta parte de acá. Y ya también tenemos f, que f es la fuerza de 900. Entonces nada más podemos despejar de cada uno de esos y con eso obtenemos los ángulos. Tendríamos entonces que teta x va a ser igual a el coseno inverso de fx entre f, pero como nosotros sabemos cuánto vale fx y cuánto vale f, vamos a colocar menos 130.09 entre 900. Entonces tendríamos que menos 130.09 entre 900. Entonces tendríamos que nuestro ángulo teta x va a ser de 98.31 grados. Vamos a hacer lo mismo para teta y. Teta y tendremos que es el coseno inverso de, en este caso, 815.68 entre 900. Esto nos daría 25 grados. Vamos ahora con el ángulo teta z. El ángulo teta z sería igual al coseno inverso de lo que sería 357.42 entre 900. Entonces tendríamos que el ángulo teta z es de 66.6 grados. Este sería el procedimiento que tenemos que hacer para resolver este ejercicio. Espero haya sido claro y te sirva para resolver tus dudas.